Los tres mensajes cósmicos. ¿Por qué es tan importante que comprendamos la verdad sobre la muerte? ¿De qué nos protege? ¿Por qué es tan importante que comprendamos sobre la adoración en el día domingo? ¿De dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus implicancias? Buen día. Con la gracia de Dios estamos iniciando el estudio de la lección 10, los engaños finales de Satanás. Durante estos días vamos a memorizar Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El objetivo del estudio de esta semana es estudiar las dos principales falsedades de Babilonia, el concepto del alma inmortal y la adoración al sol. Dos objetivos secundarios, un objetivo principal, estudiar los engaños finales de Satanás. Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Como ya hemos visto en la lección anterior, Babilonia, confusión, embriaga al mundo entero con sus falsas doctrinas. Nuestro estudio de esta semana va a abarcar la inmortalidad del alma y la adoración al dios Sol, así como lo conoce el mundo idólatra. Un engaño universal. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Un engaño universal, un engaño generalizado. Dentro de la psicología existe el enfoque narrativo y una de las premisas principales del enfoque narrativo es ¿quién se conoce mejor así, no? Sino que uno mismo. Nadie puede conocerte mejor de lo que tú te conoces. Por lo tanto, en ti está la solución a tus problemas. ¿Eso es cierto? No es cierto. Porque si el ser humano se conociera tan perfectamente, si supiera cómo funciona todo, si supiera cuáles son los problemas o las debilidades que están ocasionando sus problemas, tendría la solución en la mano. Pero el problema es que no se conoce. Y como no se conoce, anda de tumbo en tumbo. Jesús profetizó que falsos profetas engañarán al mundo con señales y prodigios, y de ser posible también engañarán a los que quieren ser fieles a Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, encontramos la siguiente declaración. Apocalipsis 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El engaño, la mentira, es el arma más poderosa de Satanás. Pero cuando la mentira es absoluta, no es tan difícil de identificarlo. El problema es cuando esa mentira trae un poco de verdad, como sucedió en la tentación en el Edén, las medias verdades, como sucedió en las tentaciones de Satanás contra Jesús, las medias verdades. Y de allí es que surge la necesidad, desde ya lo vamos mencionando y lo vamos a mencionar a lo largo de todo el estudio, la necesidad de conocer
de escudriñar las Escrituras, de pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra, nos ayude a entender, a comprender, recordando que su palabra no se contradice, que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 hay una total armonía, aunque haya aparentes contradicciones. En el pasado, Babilonia mantuvo a las masas en la ignorancia, apartándolos de la Biblia y enseñándolos como verdad filosofías humanas. Vivimos tiempos en los cuales lo que una persona dice tiene mucho valor, sobre todo en el mundo académico. Si citan a tal persona, bueno, tiene valor. Pero olvidamos un pequeño detalle. Los seres opinamos según los seres humanos opinamos según lo que vemos, según lo que entendemos, según lo que comprendemos. Nada más. Y siempre nuestras opiniones serán sesgadas, porque nosotros opinamos en base a lo que hemos aprendido y generalmente aprendemos en base a lo que nos gusta y no aprendemos en base a lo que no nos gusta. No aprendemos. En el presente sigue actuando igual, presenta razonamientos humanos que apartan a las masas de la verdad bíblica. Proverbios 14:12, como lo vemos en nuestro versículo que está en el encabezado. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser de muerte. Y en el fin casi todos seguirán ciegamente a sus líderes para adorar a Satanás. Lo encontramos en Apocalipsis 13, 3 y 4 y 14, 15. Leamos lo que dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Las multitudes adorando a la bestia, a su imagen. Solo el estudio de la Biblia dirigido por el Espíritu Santo nos puede hacer distinguir la verdad del error. Solo el estudio de la Biblia. Y cuidado con aquellas enseñanzas que también nos dicen que necesitamos aprender hebreo, griego, hermenéutica para poder entender la Biblia. ¿Es completamente cierto eso? En cierta medida lo es, pero no es una verdad absoluta, porque el Dios que fue capaz de inspirar su palabra, de inspirar su mensaje en hombres y mujeres de todos los niveles culturales, académicos, sociales, es también el responsable de hacernos entender la verdad. El que inspiró, como dice Pedro en su carta, el que inspiró las Escrituras es el que nos va a hacer entender, nos lo va a revelar. Y por eso siempre hemos de ceñirnos a un escrito. Está la inmortalidad del alma, la vieja mentira de la inmortalidad. ¿Por qué es una vieja mentira? ¿Recuerdan la tentación en el Edén? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. La creencia de que el alma del ser humano es inmortal viene desde el Edén. Y aquí vale aclarar un concepto. Según Génesis 2 y según todas, ¿no?, las enseñanzas a lo largo de la Biblia sobre el ser humano, nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma viviente. No tenemos un alma. Y veamos lo que nos dice Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 15,
encontramos nosotros verdades reveladas al respecto. Miren lo que dice en el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. Nosotros no tenemos un alma, somos un alma viviente. Más claro no puede ser la Biblia. Aquellos que se basan en ciertos pasajes que aparentemente dicen el alma, lo relacionan con lo que se conoce como espíritu. Pero si nosotros recurrimos a Génesis 2, el ser humano fue hecho de polvo y soplo, polvo y aliento de vida. Cuando se unieron el polvo y el aliento de vida, Génesis 2:7 en adelante, surge el alma viviente, como dice Primera de Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre, alma viviente. Y cuando morimos, se separa el polvo del soplo. Entonces esa alma viviente muere, muere, muere. En las películas nos hacen ver cómo es que cuando una persona muere, sale supuestamente su alma igualito, con el mismo color de piel, incluso con la misma vestimenta. Pero así no fue creado el ser humano, lo dice Génesis 2. Dios tomó polvo, hizo barro, y después que lo formó, sopló aliento. Y la unión del barro y el aliento, el soplo de vida, hizo que surgiera el alma viviente. Primera de Corintios 15:45. Recuerda ese texto. Recuerda ese texto. Primera de Corintios 15:45. Somos un alma viviente. No tenemos un alma. Somos. Y cuando morimos, volvemos el polvo al polvo y el aliento al que le dio. Así dice Eclesiastés capítulo 12. Así como al principio. Antes de que Adán fuera creado del polvo y el soplo, ¿ya existía el alma de Adán? No, ¿verdad? No. Dios creó al primer ser humano, Adán, de la unión del polvo y el soplo, y fue un alma viviente. La relación entre Babilonia y el espiritismo es evidente. Apocalipsis 18:2. Esto implica que la cristiandad actual abraza doctrinas de demonios, como dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La más arraigada es aquella que enseña que, como dijo Satanás a Eva, la persona no muere, es inmortal. Si has aceptado a Jesús como Salvador, según esta enseñanza, vas directamente al cielo al morir. Y si no has aceptado, si has sido malo, completamente malo, te vas al infierno. Pero si has sido medio malo, medio bueno, entonces existe la doctrina del purgatorio, que estás ahí esperando a ser liberado. La inmortalidad natural del alma contradice directamente la palabra de Dios, que enseña que la muerte es como un sueño del que despertaremos en la resurrección. Lo podemos leer en Eclesiastés 9:5, en Salmo 115:17, en Apocalipsis 20:5 y 6. Leamos lo que dice Apocalipsis 20:5 y 6. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿No? 1000 años. Y que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Si uno, por ser malo, se va al infierno, ya está sufriendo el castigo de sus pecados. Y si ha sido bueno, se va al cielo y ya está disfrutando el reino de Dios. ¿Qué necesidad, qué sentido hay la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos, la primera resurrección, la segunda resurrección? No tiene nada. Y además, leamos lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que es un pasaje muy conocido. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y presten atención al versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo: yo voy a volver, voy a venir por segunda vez para llevarlos a ustedes, para que ustedes estén conmigo donde yo estoy. Si fuera cierto que los justos se van al cielo ni bien mueren, entonces Jesús aquí dijo una mentira. Jesús no miente, ¿verdad? Jesús no miente. Es lo que dice el libro de Hebreos. No cometió ningún pecado. Jesús es claro, dice: yo voy a volver, vengo por segunda vez para llevarlos a ustedes, para que ustedes estén conmigo donde yo estoy. La Biblia es clara. La Biblia no se contradice. Cuando morimos, volvemos al polvo y el soplo al que le dio. El soplo, no el alma. Nosotros somos un alma viviente. Recordemos, nosotros somos un alma viviente. La otra mentira, la otra falsedad es acerca del día de reposo. El falso día de reposo. ¿De dónde viene la adoración en día domingo? ¿De dónde viene? Babilonia fue el centro del culto al sol. El domingo siempre ha sido un día dedicado a la adoración al dios sol, así como lo conocen sus fieles, sus adoradores, los idólatras. En Ezequiel 8:16 leemos: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Ezequiel 8:16. En los tiempos del Antiguo Testamento, la adoración al sol llegó incluso al pueblo de Dios. Y no adoraban en los alrededores. Ezequiel vio que se adoraba en el mismo atrio, en el mismo tabernáculo, en el mismo santuario. Es que es eso lo que sucede cuando el ser humano es embriagado con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas de Satanás. El pueblo judío se contaminó con la adoración al sol practicada por Babilonia y muchos otros pueblos de la antigüedad. Aunque la iglesia nunca adoró abiertamente al sol, comenzó a adorar en el día en que en Roma se adoraba al sol, el venerable dios sol, según el edicto de Constantino en el 321 después de Cristo. Algunos idiomas, como el inglés, conservan aún este significado: domingo es Sunday, día del sol.
Este cambio de día de adoración no ha sido cuestionado desde entonces por la cristiandad, a pesar de no tener apoyo bíblico alguno. La adoración al sol era notoria en Egipto, Asiria, Persia y desde luego en Babilonia, y de allí llegó a los imperios que sucedieron a Babilonia. Los persas, los griegos, los romanos, que al final fueron los que dieron forma a lo que hoy conocemos nosotros como la Iglesia Católica. Una herencia que se fue transmitiendo de generación en generación. En Apocalipsis 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluidos la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana. Y así fue que en el edicto del 321, emitido por Constantino, se dio esa primera ley dominical en la cual se ordenaba a todas las autoridades a descansar en el día domingo. Desde allí viene, desde allí, aquel argumento de que se guarda el domingo porque Jesús resucitó ese día es simplemente una invención humana para justificar el cambio del domingo o del sábado por el domingo. Nada más. En ninguna parte de la Biblia se menciona así categóricamente como se habla del sábado. Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Y algunos por ahí encuentran que Pablo se reunía los domingos porque tenía que partir. Dicen, ven, aquí está Pablo. Pero Pablo tenía la costumbre de ir en sábado a la sinagoga. Algunos dicen por ahí que en Apocalipsis se habla que Juan estaba en el día del Señor, el día domingo. Entonces se le reveló, suponiendo que así fuese, aunque no lo es, porque la Biblia dice que el día del Señor es el sábado, que Él es el Señor del sábado, es el día. Suponiendo que así fuese, tampoco dice que se debe guardar, ¿verdad? Entonces ese cambio se produjo durante el Imperio Romano y posteriormente fue trasladado como herencia a la iglesia que surge del imperio, lo que hoy es el mundo católico, y posteriormente los cristianos, lo conocido como protestantes, también lo adoptaron. El día de reposo es el día sábado sancionado por Dios. Un llamado a la fidelidad. El verdadero día de reposo. Miren, como ya hemos visto, cuál es el origen del domingo, ¿verdad? De imperio a imperio se fue ahí pasando esa herencia. Ezequiel 20:20 es claro, dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Si ustedes se dan un tiempo y leen Ezequiel capítulo 20 del 1 al 20, van a encontrar qué es lo que Dios dice. En resumen, lo que Dios dice es que desde el principio ustedes han sido rebeldes, ustedes desde el principio han violado mis leyes, han faltado a mis días de reposo. Y de generación en generación se ha ido repitiendo ello. Y la invitación y el llamado de Dios es, santifiquen mis sábados para que ese sábado, ese día se convierta en una señal entre ustedes y yo. ¿Qué es eso? Es un pacto. El señal distintivo de la pertenencia de un pueblo a Dios, el sábado, como señal establecido por quién, por algún ser humano, por algún levita, no, establecido por Dios mismo. Al ser dirigida por espíritus demoníacos, Babilonia ha engañado al mundo con su vino de doctrinas humanas. Apocalipsis 18, 2, 3, 14, 8.
al mismo tiempo ridiculiza y persigue a la pequeña minoría que se atreve a seguir adorando a Dios de forma contraria a la mayoría. ¿Recuerdan Apocalipsis 12:17? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero este pequeño grupo, el que adora a Dios tal como Él mismo lo ha dicho en su palabra, el día sábado, Éxodo 28:11 y Ezequiel 20:20, es un pueblo que se mantiene fiel a su Dios, conforme al escrito está, conforme a la palabra de Dios. No necesitamos interpretar, no necesitamos especular para decir el sábado es el día de reposo, el sábado es la señal. La Biblia es clara en relación a este tema. Por esta razón, el remanente fiel llama al mundo a adorar al Creador y anuncia la caída de Babilonia, que ha enseñado un falso día de adoración. Es lo que nosotros leemos en Apocalipsis 14, 7 y 8. La invitación al mundo a salir de las enseñanzas de Babilonia, a adorar al Dios vivo. Apocalipsis 14, 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Dos caminos: el camino ancho, el camino angosto. 2 días de reposo, el sábado y el domingo. Uno establecido por Dios y el otro establecido por el imperio, y que luego pasó como una herencia a las demás iglesias que lo han abrazado muy alegremente. ¿Y dónde está la explicación aquí? Pues es una sola: han sido engañados. Porque el engaño es el arma más poderosa de Satanás. El engaño, la media verdad. Gracia para la obediencia. Un llamado a la obediencia. Obedecer. Obedecer. Desde el principio, esta ha sido la consigna, el llamado de Dios, que nosotros obedezcamos. Se le dijo a Adán, se le dijo a Eva y posteriormente al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ese es el gran llamado al pueblo de Dios, a los fieles adoradores que se encuentran en otros rediles, en otras iglesias, que se encuentran dentro de la Babilonia madre, dentro de las hijas de Babilonia. Recordemos que la Babilonia, la grande, es madre de las rameras, así como lo presenta Apocalipsis. ¿Y cuál es la invitación a esos fieles cristianos? Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. El pueblo de Dios no está compuesto solo por el remanente que se mantiene fiel a las enseñanzas bíblicas. La mayoría está dentro de Babilonia. No son conscientes de estar adorando a Dios en el día incorrecto, ni de que están aceptando como verdad los engaños de Satanás. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. Por esa razón necesitan que alguien les enseñe su error y les invite a salir de Babilonia. Que les enseñe que transgredir la ley de Dios, que incluye el 4º mandamiento, es pecado. Y todos los fieles deben recordar que la obediencia es solo un reflejo de la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y del dominio del pecado. Un llamado a salir de Babilonia. Pero recordemos que la Babilonia es espiritual. Es espiritual. Por lo tanto, aquellos que nos consideramos el pueblo, el remanente de Dios, el llamado para cada uno de los adventistas es que
guardemos el sábado, pero guardemos al sábado como Dios lo ha establecido. ¿Y qué es el llamado que se nos hace? ¿Cuál es ese llamado? Es abandonar a todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe. A veces muchos decimos, bueno, el problema es con los que no guardan el sábado. Nosotros guardamos el sábado. Y lamentablemente muchos no hemos entendido qué es guardar el sábado. No hemos entendido. Algunos creen que guardar el sábado es ir a la iglesia y hacer cualquier otra cosa menos adorar. La razón del sábado, queridos hermanos, queridas hermanas, es la adoración. Es la adoración, es entrar en una relación estrecha, especial, ese día en el cual nos olvidamos de los quehaceres. Es la adoración. Y defínase adoración. Ya hemos visto en los estudios anteriores que el llamado es a adorar. Y el sábado ha sido separado para eso, para adorar. ¿Estás adorando a Dios cuando vas a la iglesia los días sábados? ¿Lo estás adorando? Respóndete esa pregunta. El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. Dos caminos. Solo tenemos dos caminos, dos líderes. Solo hay una verdad y la otra es un engaño. Los engaños finales de Satanás para el mundo son básicamente la inmortalidad del alma y el falso día de reposo. Estos dos temas van a ser determinantes en el tiempo del fin. Y la única manera que tenemos para hacer frente a los engaños es la palabra de Dios. Por eso nuestro versículo de memoria dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dos engaños. La única forma de prepararnos para ese gran día es estudiando la Biblia, conociendo la Biblia. Conocer la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Supliquemos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a entender, a distinguir la verdad del error. Permitamos que la luz del Espíritu Santo brille para que estemos protegidos contra los engaños finales de Satanás. Que Dios te bendiga. Amén.